10 minutos de espera y empezamos. Bien, jóvenes, buenas noches a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Considero que ya hemos esperado un tiempo
prudente, son las 6:26, pues de una vez damos inicio a la clase de hoy. Bien, el tema que vamos a desarrollar trata del diseño de vigas de sección T sometidas a flexión simple. Bien, ahí en pantalla estoy mostrando una viga simplemente apoyada y claramente se puede ver que es de sección T. Este tipo de vigas no es muy común en las estructuras de edificios, pero sí es de mucha utilidad en estructuras tales como puentes de hormigón armado, puentes de hormigón pretensado y también en algunas estructuras de edificios donde las luces son de bastante magnitud. Resulta que una de las ventajas de este tipo de vigas es que no son tan deformables como las vigas de sección rectangular. Por ese motivo, cuando se tiene grandes luces, pues es conveniente recurrir o utilizar las vigas de sección T debido a su poca deformabilidad, ya que en el análisis de estructuras no solamente tenemos que contemplar la resistencia de la estructura, sino que también tenemos que contemplar la deformabilidad de la estructura. O sea, tenemos que hacer un análisis en cuanto a las deformaciones que sufren los elementos de una estructura. Bien, prosiguiendo, a continuación vamos a ver algunas características geométricas referentes a las vigas de sección T. Entre las características geométricas más relevantes de las secciones T o de las vigas de sección T es que por un lado se la divide en dos partes. La parte superior la identificamos como placa y la parte inferior la representamos o la identificamos como el nervio de la sección transversal. Luego, B sub W, la nomenclatura, en este caso, B sub W representa el ancho del nervio, H es la altura total de la sección transversal, luego H sub F es la altura o el espesor de la placa y H sub W llegaría a representar la altura del nervio. La altura del nervio. Prosiguiendo, ahí tenemos el ancho de la placa. Para ser más específicos, B sub R representa el ancho real de la placa. Eso en cuanto a las dimensiones geométricas de las vigas de sección T. Bueno, repitiendo lo que he mencionado, B sub R representa el ancho real de la placa, H sub F la altura o el espesor de la placa, H sub F, H la altura total de la sección T, B sub W el espesor o ancho del nervio, también se le denomina el ancho del alma de la viga, H sub W es la altura del nervio, y eso en cuanto a las características geométricas de las vigas de sección T. Continuando,
Esta vez vamos a describir las vigas de sección T que llevan cartabones. ¿Qué son los cartabones? Pues bien, a continuación muestro un gráfico donde se puede ver una viga de sección T que lleva cartabones. Observen que la diferencia de esta figura con la anterior es que en el encuentro de la placa con el nervio, ¿no?, donde anteriormente se tenía un ángulo de 90 grados, ahora la sección presenta una especie de cartela. A esto también se le suele llamar cartela, pero en el caso de vigas de sección T se le denomina cartabones. Los cartabones generalmente se utilizan cuando se quiere darle mayor rigidez a la placa y no así al nervio. Estos cartabones, repito, se suele materializar o utilizar cuando se quiere dar mayor rigidez a la placa. Bueno, en cuanto a las dimensiones geométricas de los cartabones, por un lado, ahí tenemos la altura del cartabón, h sub c, y por otro lado, ahí tenemos el ancho del cartabón. En vigas de sección T, utilizados en puentes y en vigas de grandes luces, sí es importante introducir los cartabones en ese tipo de estructuras. Bien, prosiguiendo. Ahí nuevamente estoy repitiendo que B sub R es el ancho real de la placa, H sub F el espesor de la placa, H la altura total de la sección T, B sub W el ancho del alma o el ancho del nervio, H sub W la altura del nervio. Y ahora tenemos que hablar de los cartabones. H sub C la altura del cartabón y B sub C el ancho del cartabón. Pues bien, estos cartabones, como mencioné hace un momento, le dan mayor rigidez a la placa. De manera tal que cuando diseñamos una viga de sección T, una vez definido el ancho real de la placa, resulta que tenemos que hacer un cálculo preliminar para calcular el ancho efectivo de la placa. Repito, una vez definido el ancho real de la placa, inmediatamente tenemos que definir o calcular el ancho efectivo de la placa. Y cuando se tiene cartabones, como en este caso, el ancho efectivo se incrementa en cuanto a su magnitud se refiere. Bueno, ¿y de qué manera? Veamos a continuación. Dice lo siguiente, ¿no? Para el caso de vigas de sección T con cartabones, reemplazar el ancho del nervio B sub W por B sub W' para el cálculo del ancho efectivo de la placa. Entonces, para que esto quede suficientemente claro, si una viga de sección T lleva cartabones y yo, como sé que tengo que calcular el ancho efectivo, donde para el cálculo del ancho efectivo interviene el ancho del nervio, solo que en este caso, cuando hay cartabones, el ancho del nervio lo tenemos que reemplazar por un B sub W', donde ese B sub W' es igual al ancho del nervio más 2 veces la altura del cartabón. Siempre y cuando, dice, la altura del cartabón sea menor al ancho. Ahora, si sucede a la inversa, si el ancho es menor a la altura, entonces B sub W' es igual a B sub W más 2 veces el ancho del cartabón. Por lo tanto, en resumen,
Para el cálculo de B sub W', a B sub W le incrementamos un término adicional, que puede ser 2 veces la altura del cartabón o 2 veces el ancho del cartabón. ¿Cuál de los dos? El que sea menor. El menor de ellos es el que se utiliza para calcular el B sub W', pero esto siempre y cuando la viga de sección T lleve cartabones. Proseguimos. Nuevamente, ahí les muestro la viga simplemente apoyada de sección T, donde, como mencioné hace un momento, originalmente tenemos que determinar el ancho real de la placa. Luego, si nosotros hacemos un ensayo de carga sobre esta viga de sección T, aplicándole una carga, supónganse una carga puntual justo en el centro de la viga, y esa carga puntual la vamos incrementando gradualmente hasta llevar a esta viga al estado límite último, pues observaremos el siguiente fenómeno. Al aplicar cargas a la viga, en este caso, aplicándole una carga uniformemente distribuida, que en este caso representaría la carga viva, y el peso propio representaría la carga muerta. Entonces, para el diseño, yo necesito la carga última. Según la norma ACI, ¿no? La carga última es igual a 1,2 la carga muerta más 1,6 la carga viva. Ahora, las vigas de sección T trabajan en dos direcciones. Para ser más exacto, la placa que es la parte que corresponde a la parte superior de la sección T. Esta es la placa, recuerden, y este es el nervio. Pues bien, resulta que las placas, hablando de placas específicamente, son elementos estructurales que tienen 3 dimensiones. En este caso, este es el largo, este es el ancho y esta es la altura. ¿No? Repito, las placas son elementos estructurales en 3 dimensiones, el largo, el ancho y la altura de la placa, que nosotros le llamamos el espesor de la placa. Resulta que las placas son elementos estructurales que trabajan en 2 direcciones. Generalmente trabajan en 2 direcciones. Lo cual significa que cuando vamos a diseñar una viga de sección T, tenemos que realizar 2 diseños. En cambio, en una viga de sección rectangular, en una viga común de sección rectangular, para el cálculo de las armaduras se realiza un solo diseño agarrando el momento máximo. En cambio, en vigas de sección T, repito nuevamente, ¿no? Hay que hacer 2 diseños, ya que la placa es parte de la sección transversal de la viga de sección T. Pues bien, para realizar el primer diseño, agarro a la viga, es una viga simplemente apoyada, ¿ya? Es una viga simplemente apoyada, y sobre ella debo aplicar la carga viva, que está con color azul. Pero esta carga viva, que está distribuida sobre un área, la tengo que transformar
es una carga linealmente distribuida a lo largo del eje longitudinal de esta viga. Por lo tanto, ¿cómo hago para transformar esta carga superficial en una carga linealmente distribuida a lo largo del eje longitudinal de la viga? Simplemente lo que debo hacer es agarrar la carga Q sub L, ¿no? Y esto lo tengo que multiplicar por el ancho real de la placa. Y de esa manera voy a obtener una carga linealmente distribuida, ¿no? Q sub U', que le estoy llamando, que sería igual, pues, a esto, sus unidades, las unidades estarían en kilonewtons por metro lineal. Y para ello, pues, Q sub L lo tengo que multiplicar por el ancho real de la placa. Y aquí va Q sub L. Y Q sub D, alguien me dice, y va a ganar puntos desde luego, alguien me dice, si Q sub D es el peso propio de la viga, ¿cómo hago para calcular Q sub D? Peso específico por área transversal de la viga. Correcto. ¿Cómo apellida? González. Muy bien, lo estoy anotando. Al final me hace recuerdo para regalarle puntos. No, aquí lo tengo, ahorita mismo, aquí está. Dijo González, ¿no? González Cerezo. Sí, ingeniero. Muy bien, González Cerezo. Exámenes teóricos. Le ponemos 100. Listo. Y retiro esto. Entonces, si Q sub D es carga permanente y si tenemos como carga permanente solamente el peso propio de la viga, entonces Q sub D es el peso específico del material, o sea, del hormigón, multiplicado por la sección transversal de la viga. Bien. Y luego, eso representaría Q sub U, la carga última, pero en kilonewton por metro cuadrado. Luego, para calcular como carga uniformemente distribuida, ¿no? Disculpen, el Q sub L es el que tengo que multiplicar por B sub R. El Q sub L lo multiplico por B sub R y de esa manera voy a obtener esta carga linealmente distribuida. Luego analizo la viga, en este caso como se trata de una viga simplemente apoyada, el momento máximo ha de estar en el centro. ¿De qué magnitud es ese momento? ¿Alguien me dice? Q por L al cuadrado sobre 8. Muy bien. Apellido. González, ingeniero. Y los demás, estoy haciendo preguntas bastante sencillas, súper sencillas, y el único que responde es González. Evidentemente, para una viga simplemente apoyada con carga uniforme, linealmente uniforme, el momento máximo en el centro después Q por L cuadrado sobre 8, eso es isostática y es lo más elemental. Entonces, con ese momento máximo se diseña a flexión simple. Y se determina la armadura traccionada, que tiene que ir acá abajo, y luego la armadura comprimida, que tiene que ir acá arriba en la placa. Bien, pues bien, ese sería el primer diseño. Hace un momento dije que cuando se diseña vigas de sección T hay que realizar 2 diseños. Pues acabo de explicar el primer diseño. Se calcula en el centro, el momento máximo es Q por L cuadrado sobre 8 y con ese momento se diseña flexión simple, la armadura traccionada iría aquí
en el borde inferior del nervio y la armadura comprimida aquí cerca del borde superior de la placa. Y ahora, ¿cuál es el otro diseño? ¿Ya? Este primer diseño es con una carga aplicada a lo largo del eje longitudinal de la viga, de luz L. Para realizar el otro diseño, pues tengo que agarrar una carga en el sentido transversal. Tengo que agarrar un área transversal al eje longitudinal de la viga, de ancho igual B sub P. Este ancho lo decide, la magnitud de este ancho lo decide el que está calculando. Generalmente, por simplicidad, a B sub P se le da un valor unitario. Pero si no quieren darle un valor unitario, pueden darle cualquier otro valor. Entonces, agarro una franja de la carga que está sobre la placa, luego agarro la sección transversal, ¿no? Y esta carga, que es Q sub L, que está distribuida en esta superficie, la convierto en una carga lineal, en la dirección perpendicular al eje longitudinal de la viga. Entonces, esta carga superficial que se encuentra actuando sobre esta zona sombreada, la convierto en una carga lineal. Y ahí va la carga lineal. ¿De qué magnitud será esta carga lineal? Simplemente Q sub L multiplicado por B sub P. ¿Ya? O sea, es una carga lineal porque hay en kilonewtons por metro lineal y se obtiene, una vez calculado la carga última, lo multiplico por este ancho e inmediatamente voy a tener esta carga lineal. Resulta que ahora con esta carga lineal voy a diseñar la placa. Resulta que la placa, con respecto al nervio, presenta un ala hacia el lado izquierdo que está embolado y otra ala a la derecha que también está embolado. O sea, este es el nervio que está en la parte central y de la placa podemos ver que tiene dos alas, una ala a la izquierda y otra ala a la derecha. Con esta carga se realiza el diseño correspondiente a las alas. ¿Cómo se diseña? Se diseña como si se agarra una de las alas y se la diseña como si fuese una viga embolado. Una viga embolado libre en su extremo izquierdo y empotrado, no en el centro del nervio, sino en el borde del nervio. A este nivel se lo considera empotrado. De repente alguien me puede decir, ¿por qué no lo considero empotrado en el centro del nervio? Pues bien, nadie respondió. Voy a hacer entonces un pequeño paréntesis. Hago un pequeño paréntesis y nos vamos a ir a la pizarra. Ahí tengo mi pizarrita y voy a dibujar la viga de sección T. Ingeniero, ¿te mandó algo por el chat? ¿Cómo dice? ¿Usted mandó algo por el chat y compartido? No he mandado absolutamente nada. Ya la que se ha negado. Ahí ya. Compartió la pizarra. Es lo que entró a la pizarra. Bien.
Ahí está la viga de sección T, ¿no? Esta viga, este es el ala y este es el otro ala. Bueno, la sección transversal, porque cada ala se la considera como una viga en volado. Esta es una viga en volado y otra viga en volado, sometida a una carga uniformemente distribuida, ¿no? Se supone que esta es la carga última para las alas, la carga última. Pues bien, si dibujo en 3D esta ala, pues lo tendría que mostrar así. Ahí está la ala. Bien, este extremo está libre. Y a este extremo le dije, hay que suponer que está rígidamente unido al nervio. Si está rígidamente unido al nervio, entonces, pues, aquí lo debo considerar como si estuviese empotrado. Empotrado. Y les comenté que este empotramiento se coloca a este nivel. Ahí se asume empotrado. Por lo tanto, la luz en volado es esta luz libre. Bueno, y pues antiguamente se asumía que el empotramiento venía por acá. Disculpen, se asumía que el empotramiento iba ahí. Por lo tanto, la luz de cálculo ya no era la luz libre, sino que tenía que adicionar la mitad del ancho del nervio. La mitad del ancho del nervio. Y a mayor luz, obviamente, mayor momento. Bueno, ahora, si dibujo el diagrama de momentos flectores, ¿no? Sería de este tipo, el diagrama de momentos flectores. A ver. El diagrama de momentos flectores vendría más o menos así. Ahí. Y este es el momento máximo en el centro. Pues no se diseña para este momento máximo. Se diseña para el borde, o sea, para un momento menor. Y la pregunta, ¿por qué? Resulta que aquí hay una solicitación actuante. Esta es la solicitación actuante, una carga uniformemente distribuida, verticalmente dirigida hacia abajo. Y ahora, esta placa se apoya en el nervio es su apoyo. Y por lo tanto, ustedes saben, tercera ley de Newton, a toda acción hay una reacción. Entonces, aquí, en el apoyo, aparece la reacción. Y la reacción no es una carga puntual. Es una carga uniformemente distribuida en todo el ancho del nervio. Aquí está la carga uniformemente distribuida. Ahí está. Por lo tanto, este diagrama de momentos flectores que termina en punta es en el supuesto de que esta reacción fuese puntual. Pero sabemos que no es puntual. Por lo tanto, el diagrama de momentos flectores, el real, el verdadero, viene obviamente así. Hace esto y hace esto, debido a la presencia de esta carga. Por un lado. Y por otro lado, el hormigón siempre se fisura, especialmente en el borde traccionado. En este caso,
para una viga embolado, acá arriba está el borde traccionado y abajo está el borde comprimido. Entonces, acá sí, inevitablemente aparecen fisuras. Aparecen fisuras que disminuyen la rigidez de la estructura. Y en tal sentido, al disminuir la rigidez a flexión, también disminuye el momento. Pues bien, esas son las razones por las cuales no se diseña para este momento máximo, sino para el momento correspondiente a la cara del apoyo. Este es el apoyo de la placa y esta es la cara de ese apoyo. Bien, y se la diseña como una viga embolado. Lo mismo la otra ala, también como una viga embolado. Bueno, y pregunto ahora, ¿qué ancho tiene esta viga embolado? La sección transversal de esta viga embolado, ¿qué ancho tiene? ¿Un ancho unitario? Sí, correcto. Puede ser un ancho unitario, pero si ustedes recuerdan, les puse B sub P, ¿no? Volviendo. Sí, ¿Ya? B sub P. Y se le puede dar un valor unitario. Bien. Hoy estamos regalando puntos. El que habló y dijo ancho unitario. Ponce Villarroel. Ponce, busquémoslo a Ponce. ¿Dónde está? Aquí está Ponce Villarroel. También va ganando puntos. Bien, jóvenes, esa es la aclaración que quería realizar y ahora continuemos. Bien, vale. Aquí estamos. Pues volvemos a Meet y volvemos a eso. Entonces, no olvidar que se diseña para la cara del apoyo. En este caso, el nervio es el apoyo de las alas de la viga de sección T. Por lo tanto, en cuanto a la armadura se refiere, cuando hacemos el primer diseño, ¿no? La armadura traccionada va aquí abajo y la armadura comprimida. Y esa armadura va en el sentido longitudinal de la viga. Luego, cuando hacemos el segundo diseño, ¿no? Esto como viga embolado, la armadura va en esta posición. La armadura va en esa posición. Veamos nuevamente. Aquí está. La armadura que se calcula debe ir en esta posición. Ahí va la armadura, ¿no? Y termina con su correspondiente anclaje. Ese es el diseño de las armaduras en el sentido transversal. Y luego el primer diseño del que les estuve hablando, ¿no? Aquí va la armadura traccionada, aquí va la armadura traccionada y acá arriba va la armadura comprimida, cerca del borde superior. Bueno, esto lo vamos a ver con más detalle al finalizar y al ver un ejemplo de aplicación del diseño de vigas de sección D. Bien, jóvenes, ahora continuemos. Bien, nuevamente, allí está nuestra viga, simplemente apoyada de sección T. Y ahora, conforme estuve explicando hace un momento, me adelanté un poco, a la viga lo sometemos a un ensayo de carga hasta que la viga entre en colapso. Le aplicamos una carga vertical sobre la placa, el cual tiene un ancho que le llamamos el ancho real de la placa. Conforme va creciendo la carga, ¿ya? Los estudios de fotoelasticidad o utilizando algunos dispositivos electrónicos
que permiten medir deformaciones y tensiones, se observa que en el borde superior de la placa aparecen tensiones de compresión, donde esas tensiones de compresión van cubriendo un mayor área conforme se va incrementando la carga. Conforme se va incrementando la carga, las tensiones de compresión en la placa van agarrando un mayor ancho de la placa. Estoy suponiendo que esta viga está sometida a una carga para el cual el momento máximo está en el centro. Y justamente en la parte central, ya los estudios de fotoelasticidad permiten observar que las tensiones de compresión se van amplificando y agarrando mayor ancho de la placa conforme se va incrementando la carga. Llega un momento en que la viga entra en colapso. La viga entra en colapso. Y en el momento en que entra en colapso, se observa que el ancho de rotura de la placa no es precisamente el ancho real. Es un ancho menor al que se le denomina ancho efectivo. Y en tal sentido, a ambos lados del ancho real quedan espacios sin que hayan llegado a la rotura. ¿Ya? A ambos lados quedan áreas sin que haya entrado en rotura. Lo que entra o lo que llega a la rotura es un ancho al cual se le denomina el ancho efectivo, ya que generalmente en la resistencia de una viga de sección T no participa el ancho real. En algunos casos sí suele participar todo el ancho real de la placa, pero generalmente de todo el ancho real solo participa una dimensión menor al ancho real, al que se le denomina ancho efectivo de la placa. De ahí que cuando se va a diseñar vigas de sección T, lo primero que tenemos que realizar una vez conocido el ancho real, el paso que sigue es determinar el ancho efectivo de la placa, ya que el diseño de la viga se lo realiza trabajando con el ancho efectivo y no así con el ancho real. El ancho real solamente sirve para calcular el peso propio de la viga. Repito, el ancho real solamente nos sirve para calcular el peso propio. Pero para diseñar las armaduras tenemos que trabajar con el ancho efectivo. Bien, entonces B sub R, ancho real de la placa, B sub E, ancho efectivo de la placa. Y bueno, ahí está mi viguita simplemente apoyada de luz L y ahí mostrando, ¿no? El área o la zona donde la parte central de la placa falla por aplastamiento. Esa zona falla, es la falla del hormigón por aplastamiento, en un ancho igual al ancho efectivo de la placa. Bien, veamos a continuación cómo se determina el ancho efectivo de la placa. Bueno, la norma ACI presenta fórmulas bastante simplificadas para la determinación del ancho efectivo, pero sí hay que saber diferenciar en qué tipo de sección T estamos haciendo el diseño. Este primer caso que les voy a mostrar corresponde a vigas de sección T simples o vigas de sección T aisladas. Pues bien, ahí les muestro. Esta es una viga de sección T simple o aislada. De repente por ahí yo vi un puentecito peatonal
de estas características. Vi un puentecito peatonal, su nervio y su placa y las barandas, ¿no? Las barandas a los costados de la placa. Entonces, es el caso típico de una viga de sección T simple. Bueno, cuando se presenta este tipo de estructuras, ¿ya? Pues ahí tenemos el ancho del nervio, la altura total, el espesor de la placa, la altura del nervio, el ancho real y la solicitación actuante, que es el momento. Bueno, y ahora lo que queremos es encontrar el ancho efectivo de la placa. Pues bien, la norma ACI establece lo siguiente, pero antes de ello, B1, hace un momento dije que la viga de sección T tiene dos alas, el ala a la izquierda y el ala a la derecha. En este caso, B1 es el ancho, el vuelo eficaz del ala, el vuelo eficaz del ala. Bueno, y A sería pues la variable que me da la posición del eje neutro ficticio. Bien, pero veamos cómo se calcula el ancho efectivo. Bueno, la armadura traccionada, la armadura comprimida y los estribos, o sea, la armadura transversal, y aquí está la armadura que ya a ustedes les indiqué cómo se diseña, ¿no? Se diseña agarrando a las alas como vigas en volado. Bien, pues bien, la norma americana para este tipo de vigas especifica que el espesor de la placa siempre debe ser mayor o igual a el ancho del nervio dividido entre 2. Debe ser mayor o igual al ancho del nervio dividido entre 2. Luego, dice que el ancho efectivo tiene que ser menor o igual a 4 veces el espesor del nervio. Listo, nada más. Esta es la formulita que da la norma americana. Ancho efectivo igual a 4 veces el ancho del nervio. ¿Ven? Un camino directo para encontrar el ancho efectivo. Bien, proseguimos. Veamos este otro caso. Para vigas de sección T múltiples, pues aquí les muestro gráficamente hablando vigas de sección T múltiples. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4. 4 vigas de sección T. En realidad, todo esto, pues, es una estructura monolítica, ¿no? Una placa y la cual lleva 4 nervios. 4 nervios. Y bueno, podemos decir que cada uno de estos nervios agarra una porción de la placa. Repito, cada uno de estos nervios agarra una porción de la placa. De ahí que se puede diseñar cada nervio como una viga de sección T. Obviamente, para ello, debo definir qué ancho de la placa le corresponde a cada nervio. Hecho eso, se diseña como viga de sección T. Bien. Bien, asumo que las vigas son simplemente apoyadas y A1 es la distancia entre las caras internas de los nervios. A1 es la distancia entre las caras internas de los nervios. Y B(W) ya sabemos que representa el ancho del nervio. Aquí, el dato que interesa conocer
es A sub 1, la distancia libre entre las caras internas de los nervios. Pues bien, ahí estoy mostrándoles nuevamente la sección transversal anteriormente descrita, y lo que queremos definir es el ancho efectivo de la placa que le corresponde a cada uno de estos nervios. Pues bien, Ingeniero, una sí, consulta. adelante. Ahí está mostrando una sección transversal simétrica. En la placa con más de un nervio, nos dice que la distancia entre nervio y nervio, entre el espacio interno es A sub 1, ¿correcto? Sí. ¿Qué pasaría si A sub 1 no es el doble del voladizo? Nos generaría a los laterales, dos vigas de sección T que no sean simétricas. Afectaría mucho el cambio. Tendríamos que hacer el diseño para las dos alas empotradas con diferente Bueno, dimensión. resulta que usted se está adelantando un poco, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ya, Ya, perdón, ingeniero. Gracias. ya. De todas maneras, buena pregunta. Gracias, ingeniero. Prosiguiendo, en este caso, el ancho efectivo según la ACI es, pues, primeramente calculamos el vuelo eficaz de las alas. El vuelo eficaz de las alas. Obviamente no es el vuelo total de las alas, fíjense, hay que saber diferenciar, sino que esta zona sombreada le corresponde al ancho efectivo, que todavía no lo conocemos. Y lo que vuela del ancho efectivo se le llama vuelo eficaz de las alas. Bien, según la ACI, B sub 1 es el menor de los siguientes valores. 8 veces el espesor de la placa o A sub 1 dividido entre 2. A sub 1 dividido entre 2. De los dos, elijo el menor. Luego, una vez determinado el valor de B sub 1, ¿no? Y suponiendo, conforme muestra la figura, hay simetría total, entonces, este B sub 1 de la izquierda es igual al B sub 1 de la derecha. Por lo tanto, el ancho efectivo sería la suma de B sub 1 más B sub W más otra vez B sub 1, ¿no? O sea, B sub E, el ancho efectivo, según la ACI, dice es L sub 0 sobre 4 o B sub W más 2 veces B sub 1. Donde L sub 0, hablando de L sub 0, ya expliqué algo al respecto, ¿o no? O de repente alguien me podría decir, ¿qué es L sub 0? Pues bien, hago un paréntesis porque es importantísimo aclarar qué es L sub 0. Vámonos nuevamente a... Aquí está. En el caso de una viguita simplemente apoyada, de luz L sub 0, L sub 0, L sub 0 es igual a L. En el caso de una viga libre y empotrada de luz L, L sub 0 es igual a 2 veces L. En el caso de una viga
simplemente apoyada en un extremo y empotrada en el otro extremo. Esto lo han debido ver en resistencia a los materiales. L sub 0 se suele tomar 0,7 de L. Y si se trata de una viga empotrada en ambos extremos, una viguita empotrada en ambos extremos, de luz L sub 0 es 0,5 de L, 0,5 de L. Bueno, y si se trata de una viga continua, de varios tramos, ahí va el primer tramo, segundo tramo, tercer tramo y así sucesivamente. Y en el supuesto de que esté sometida a una carga uniformemente distribuida, el diagrama de momentos flectores ha de ser de este tipo. No me está saliendo bien el dibujo, pero así es. El diagrama de momentos flectores. Entonces, aquí, si estoy diseñando para el momento máximo positivo, L sub 0 es la distancia del apoyo al punto donde el momento es nulo. Listo. Esto es L sub 0. Si estoy diseñando para el momento máximo negativo, L sub 0 es la distancia de los puntos adyacentes donde el momento flector es nulo. Eso es. Y así, L sub 0 es la distancia entre los puntos donde el momento flector es nulo. De esa manera se define el valor de L sub 0 en vigas. Bien, proseguimos. Entonces, L sub 0 sobre 4, o bien B sub W más 2 veces B sub 1. Proseguimos ahora. Seguimos con esto de la determinación del ancho efectivo de la placa. Ahora, para vigas de sección T múltiples, pero viga de borde. Ahí tengo una vigas de sección T múltiples y en el extremo izquierdo hay una viga de borde, en el extremo derecho otra viga de borde. Pues para esas vigas necesito determinar el ancho efectivo. Aquí estoy mostrando un detalle de cómo quedarían las armaduras de esas vigas de borde y también la zona comprimida, en el supuesto de que el momento es positivo, ¿no? Si el momento es positivo, pues me comprime la placa y me comprime también el nervio. Entonces, aquí el ancho efectivo ha de ser igual, desde luego, a B sub 1 más B sub W. El vuelo eficaz del ala más el ancho del nervio. Pero para ello, previamente hay que definir el valor de B sub 1. Pues bien, la norma ACI, en este caso, para vigas de borde, especifica lo siguiente. Para el cálculo de B sub 1, adoptamos el menor entre L sub 0 sobre 12 o 6 veces el espesor de la placa o A sub 1 dividido entre 2. Entre esos valores debo elegir
ya se elige el menor de estos tres valores como el valor de B sub 1. Y luego el ancho efectivo, como decía hace un momento, es simplemente B sub W más B sub 1. Eso en cuanto a vigas de sección T que quedan ubicados en los extremos de la estructura. Bien, continuando, ahora ya entraríamos a ver el diseño de vigas de sección T. El diseño de vigas de sección T a flexión simple. Pues aquí tenemos que aplicar las hipótesis simplificativas, ¿no? Entre esas hipótesis simplificativas, recuerden, está la hipótesis de Bernoulli, la hipótesis de las deformaciones últimas, la hipótesis del diagrama tensión-deformación del hormigón, la hipótesis del diagrama tensión-deformación de las armaduras, y la quinta hipótesis se refiere a que tiene que haber equilibrio estático entre las solicitaciones actuantes y las solicitaciones resistentes. Bien, ahí les muestro una viga de sección T para el cual estoy asumiendo que el lado izquierdo está empotrado y el lado derecho está libre y que las solicitaciones actúan sobre el extremo libre, sobre esta sección transversal. Y asumimos que la sección T tiene un eje de simetría, ahí está el eje de simetría, y que para el diseño, como ya dije hace un momento, para el diseño se trabaja con el ancho efectivo. Se supone que para llegar a este punto ya he determinado el valor del ancho efectivo. Luego, ahí está el espesor de la placa, el eje longitudinal baricéntrico de la sección T, ¿no? En este caso, la armadura que va en la parte inferior, la armadura que va en la parte superior, en la placa. Asumo de que el momento es positivo, por lo tanto, arriba está comprimido y por debajo del eje neutro está traccionado. Se asume que en la parte traccionada el hormigón está fisurado, por lo tanto no contribuye a la resistencia. De ahí que es imprescindible colocar armadura en la parte traccionada. Bueno, el eje neutro ficticio sabemos bien que es igual al eje neutro verdadero multiplicado por el coeficiente de corrección beta sub 1. Bueno, aplicado el momento m sub n, que es la solicitación actuante, inmediatamente aparecen las solicitaciones resistentes. En la zona comprimida, el hormigón reacciona con tensiones que, según la norma ACI, método simplificado, asume que esas tensiones son uniformes y de valor constante. Desde el borde superior hasta el eje neutro, esas tensiones de compresión tienen la misma magnitud, sigma c, la magnitud arriba y a nivel del eje neutro ficticio también vale sigma c. Para los cálculos se asume que sigma c es el valor máximo que puede soportar el hormigón, 0,85 Fc'. O sea, según la hipótesis número 3, esta es la tensión máxima que soporta el hormigón, 0,85 de Fc'. Luego, reaccionan las armaduras que están en la zona comprimida. Reaccionan las armaduras, ¿no?, con fuerzas que en forma genérica le puedo llamar C sub SJ, y luego reacciona la armadura traccionada, ya que este momento
a esta armadura le hace llegar fuerzas de tracción. El material reacciona con fuerzas de igual magnitud, pero de sentido contrario. Ahí están las fuerzas T sub S. Bien, entonces allí les estoy mostrando la solicitación actuante y las solicitaciones resistentes. Ahora, evaluemos las magnitudes de las solicitaciones resistentes. V sub W, el ancho del nervio. Bueno, para evaluar las magnitudes de las solicitaciones resistentes, simplemente debo recurrir a esta formulita que dice que la tensión en el material, la tensión normal, ¿no? Hay que saber diferenciar las tensiones, ya que por un lado se tiene tensiones normales y por otro lado tenemos tensiones tangenciales. En este caso no estamos viendo todavía tensiones tangenciales. La tensión normal es la fuerza dividido entre el área. Y de aquí despejo la fuerza. O sea, la fuerza resultante es la tensión multiplicado por el área sobre el cual está actuando esta tensión. Por lo tanto, si esto lo aplico al hormigón, ¿no? La resultante de estas tensiones distribuidas y que están con color rojo, la resultante de estas tensiones que están con color rojo será igual a la tensión del hormigón por el área sobre el cual están actuando esas tensiones. Y el área que le estoy llamando A sub C0 es el área de esta sección de forma T. O sea, la zona comprimida tiene la forma de una letra T. Y A sub C0 es el área de esa zona. Y así voy a poder determinar la resultante del diagrama de tensiones de compresión que, si ustedes recuerdan, le hemos llamado C sub C. Bien, en este caso voy a ir por partes para calcular a la resultante del diagrama de tensiones de compresión. Voy a ir por partes. Primeramente voy a encontrar la resultante correspondiente a la parte del centro, donde el ancho es igual al ancho del nervio, a la parte del centro. ¿Ya? Y luego voy a calcular la resultante correspondiente a las alas. La resultante correspondiente a las alas. Ahora, o sea, C sub C lo voy a calcular por partes. La resultante correspondiente a la parte del centro tiene ancho B sub W y altura igual a el eje neutro ficticio. Y la resultante correspondiente a las alas, ¿ya? A las alas, tiene una altura que es HF y el ancho es el ancho efectivo y al cual le tengo que restar el ancho del nervio, ya que el ancho del nervio interviene en la parte central. Entonces, vamos por partes. Voy a calcular el área correspondiente, la resultante correspondiente a la parte central, o sea, C sub C1. Entonces, ha de ser igual a la tensión, que vale 0,85 de Fc', por el ancho y la altura, que es A. Y ahora calculo la resultante correspondiente a las alas. O sea, voy a calcular C sub C2. Es igual a la tensión multiplicado por, si sumo el lado de esta ala con el lado de esta otra ala, voy a tener B sub E menos B sub W, multiplicado por la altura, que es HF. Y de esa manera determino la resultante correspondiente a las alas. Luego, la suma de estas dos me da ya la resultante de toda la zona comprimida. Proseguimos. Ahí está, la resultante. Sumando C sub 1 y C sub 2, factorizando 0,85 de Fc', llego a obtener la resultante de toda la zona comprimida.
Proseguimos. Luego, la armadura comprimida también interviene con fuerzas de reacción y la resultante de estas fuerzas que aparece en cada armadura comprimida es simplemente la sumatoria de cada una de estas fuercitas. Aquí está la sumatoria desde J igual a 1 hasta 6, es que eran 6 barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras, ¿no? Y la resultante correspondiente a las armaduras es la sumatoria de cada una de las fuerzas que aparecen en cada una de las barras, que en este caso son 3 barras. Esta sumatoria va pues desde igual a 1 hasta 3. ¿No? Prosiguiendo, y ahora nos vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Nos vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Para ello, la viga que lo estuve mostrando en 3D, lo voy a mostrar de perfil, de un ladito. Pues bien, ese es el espesor de la placa, la altura útil, la solicitación actuante, la posición del eje neutro. Desde el borde comprimido se mide la posición del eje neutro. Ahí está el diagrama de tensiones de compresión del hormigón visto de perfil. La tensión es sigma C y vale 0,85 dTc'. El eje neutro ficticio es el eje neutro verdadero multiplicado por B sub 1. La resultante de las fuerzas en la armadura comprimida y la resultante, bueno, recordarán ustedes que con respecto a la resultante del diagrama de tensiones del hormigón, lo he calculado primero para la parte central. Primero para la parte central al que le llamé C sub C1. Y luego calculé para las alas. Para las alas que le llamé C sub C2. En este caso, la resultante correspondiente a las alas ha de quedar justo a la mitad de H sub F. Y la resultante correspondiente a la parte central ha de quedar justo a la mitad del eje neutro ficticio. Bien, ahí está la resultante correspondiente a la armadura traccionada. Bueno, esta resultante C sub C2, midiendo desde arriba, está ubicado a HF sobre 2 y este otro está ubicado a H medios. Como el diagrama es rectangular, entonces salen pues esos valores. ¿Qué más tenemos? A sub S2 la armadura comprimida, A sub S1 la armadura traccionada, la distancia entre las armaduras, ahí está el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida, por lo tanto la distancia entre armaduras es D menos R2 y pues la distancia de C sub C2 con respecto a la armadura traccionada ha de ser igual a la altura útil menos HF sobre 2. La distancia de C sub C1 con respecto a la armadura comprimida ha de ser la altura útil menos A medios. La altura menos A medios. Resulta que necesito esta información para poder plantearme las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Son dos las ecuaciones de equilibrio que nos vamos a plantear. Bueno, ahí está el valor de C sub E1 que ya he explicado anteriormente y el valor de C sub C2. Y T sub S es sigma S1 por A sub S1. C sub S es sigma S2 por A sub S2. Esto lo hemos visto ya en flexión simple, en flexión compuesta, en fin. Y ahora, pues, ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, C sub C1 más C sub C2 más C sub CC menos T sub S igual a 0. Ahora voy a reemplazar aquí cada una de estas fórmulas, reemplazando, allí está, C sub C1 es 0,85 TC' BWA
y así sucesivamente. Luego, pues, simplifico. Aquí puedo factorizar. Factorizo 0,85 de FC' y finalmente, ahí está mi primera ecuación de equilibrio. Prosiguiendo, ahí están los valores que había definido anteriormente y ahora hago sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada. M sub n es la solicitación actuante, ¿ya? Positivo, menos C sub C1 por su brazo de palanca, que es D menos A medios, menos C sub C2 por su brazo de palanca, D menos H medios, y menos C sub S por su brazo de palanca, que es D menos R2. ¿Listo? Y ahora voy a reemplazar estas formulitas en la ecuación de equilibrio de momentos, reemplazando el valor de C sub C1, el valor de C sub C2, el valor de C sub S. Llego a esta expresión un poquito larga. Y ahora simplifico. Aquí puedo factorizar 0,85 de FC' de estos dos términos. Hago eso y de esa manera llego a la segunda ecuación de equilibrio. Entonces, hagamos un resumen. Ahí está la primera ecuación de equilibrio y la segunda ecuación de equilibrio para el diseño de vigas de sección T. Bien, y ahora, como tengo aquí el momento nominal, aquí lo tengo el momento nominal, y al final tenemos que trabajar, recuerden, con el momento último. Por ese motivo es que ambas ecuaciones lo estoy multiplicando por el coeficiente de ponderación, ya que el momento nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación es el momento último. Pues para el diseño debo trabajar con el momento último. De repente alguien me dice, ¿qué pasa si diseño hasta el final con el momento nominal? ¿La viga llega a fallar? No, no siempre. ¿Aparecen fisuras? Sí, posiblemente. Correcto. Pueden aparecer fisuras. Es que si diseño con el momento nominal, entonces estaría haciendo un diseño sin tomar en cuenta los defectos de construcción. ¿No? Esa es la respuesta. Si diseño tan solamente con M sub n hasta el final, entonces estaría realizando un diseño sin tomar en cuenta los defectos de construcción. Y obviamente eso la norma no lo permite. Sí o sí se tiene que tomar en cuenta los defectos de construcción. Para ello está el coeficiente de ponderación phi. Entonces, multiplicando por phi y haciendo simplificaciones, ¿ya? Estas dos ecuaciones de equilibrio finalmente quedarían de esta manera, ¿no? Acá aparece phi, acá también está el phi y el phi, y en la segunda ecuación aquí vendría phi por m sub n, ¿ya? Sería mu, y pues finalmente esas serían las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio. Y para completar este análisis, nos faltaría la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Pues aquí no vamos a ver nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. Un elemento que es sometido a un momento flector, según la hipótesis de Bernoulli, se deforma manteniéndose plana hasta la rotura, y ahí se puede observar el aplastamiento que experimenta el hormigón, se puede observar la armadura traccionada con su correspondiente alargamiento,
la armadura comprimida con su correspondiente aplastamiento, el eje neutro, en este caso el eje neutro verdadero, que pasa por el punto donde se intersectan el plano sin deformar con el plano deformado. Ahí está la altura útil, el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida, la distancia entre las armaduras, que es la altura útil menos R2. Y bueno, prosiguiendo, ahí tendría el eje neutro verdadero menos R2. Y con esa información, me faltaría esta distancia, eso sería la altura útil menos el eje neutro verdadero. Bien, entonces, pues, utilizando estos triángulos que aparecen y aplicando la función tangente de este angulito y de este ángulo, llegamos a esta expresión, que es la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, ¿no? Y ahora, aquí también, para diseño dúctil y económico, el alargamiento de la armadura traccionada debe ser mayor o igual al 5 por 1000, ¿no? Luego, pero sabemos que, para ser más exactos, el alargamiento de la armadura traccionada para que tenga un comportamiento dúctil está entre el 5 y el 10 por 1000. Y bueno, acá le tenemos que hacer un cambio de variable, ya que las ecuaciones de equilibrio están en función del eje neutro ficticio, y aquí yo tengo el eje neutro verdadero. Pues bien, para ello lo multiplico por todo por beta sub 1, sabiendo que el eje neutro ficticio es beta 1 por c. Al final llego a esta expresión, ¿no? Esto ya lo hemos visto en flexión simple, en flexión compuesta, y esa es nuestra ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Por lo tanto, bueno, lo dejaremos ahí y proseguimos la clase que sigue. Este documento se lo voy a enviar en formato PDF, por si alguien lo quiere tener ahora mismo. Bien, jóvenes, he concluido la clase de hoy. Proseguimos el próximo miércoles. A no ser que haya algunas preguntas respecto al tema que hemos visto hoy. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ingeniero, para nuestro caso, el L sub 0 igual a qué sería, no me quedó muy claro eso. Nos mostró ejemplos, pero ¿cuál nos tocaría o usaríamos? Bueno, para el caso que hemos visto, para los diferentes casos que hemos visto, hemos empezado con una viga simplemente apoyada. Ah, ya. ¿No ve? Y luego también hemos visto, bueno, y la última que hemos visto es una viga en volado. ¿Dónde está? La viguita en volado, que estuve viéndolo. ¿No? Ahí está. Esta es la viga en volado. Si tiene una luz L sub 0, en este caso es 2 veces L. Ya, gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, parece que no hay más preguntas, jóvenes. Ya, este documento se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp en formato PDF para que lo tengan las fórmulas a la mano. Bien, me despido, jóvenes. Hasta el miércoles. Hasta luego, todos ustedes. Hasta luego.